Hoy le damos pausa a la serie de Gálatas porque hoy comenzamos nuestra celebración y serie de mensajes de Adviento. Hoy todo el mes de diciembre estaremos hablando, recordando y celebrando a Jesús, al único digno de celebrar, ¿verdad que sí? ¿Recuerda lo que significa Adviento? Adviento viene del latín que significa venida o llegada. Adviento es la celebración tradicional del primer adviento de Jesús y la espera ansiosa de su segundo adviento. En otras palabras, celebramos el nacimiento de Jesús y esperamos ansiosamente su segunda venida. Adviento oficialmente comienza el cuarto domingo antes de la Navidad y continúa hasta el día de Nochebuena o Navidad, dependiendo de la tradición. Hoy continuamos con nuestra tradición usando las velas que marcan la progresión de la temporada navideña. Se usan las velas porque de esa manera el énfasis es en la palabra de Dios, siendo Jesús la luz del mundo, como le escuchamos en la lectura del día de hoy. Cada semana vamos a encender una vela en anticipación al día de la Navidad. La última vela, la vela llamada Cristo, se va a encender el domingo 19 de diciembre. Ese día vamos a tener 2 lecturas y va a representar el primer adviento de Jesús, la primera venida de Jesús, su nacimiento. Y quiero aclarar que encendemos velas no como si fuera un ritual o como un ritual o como si las velas tuvieran algún poder. Las velas son algo simbólico y lo hacemos para recordar y para celebrar que Jesús es la luz del mundo. Que la venida de Jesús al mundo alumbró a un pueblo en oscuridad y sin esperanza. Que la luz triunfa sobre las tinieblas. Y que como hijos de Dios somos también luz y debemos alumbrar a otras personas. Gracias a la luz que hemos recibido de parte de Dios. Miren lo que dice Juan 1:5 y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, hablando de Jesús. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá, ¿qué? Apagarla. Cada una de estas velas representa algo en particular y la de hoy, como le escuchamos, se representa esperanza. La esperanza de que un Salvador vendría, nacido de una mujer, a disipar la oscuridad y a vencer, a derrotar al enemigo. El título de la serie de este año le hemos puesto El cumplimiento de la promesa. Y con esta serie queremos recordar el por qué y a quién celebramos en tiempos de Navidad, en la Navidad. En otras palabras, queremos enfocarnos en el lugar correcto mientras celebramos la Navidad. La Navidad, ¿a quién le gusta la Navidad? Como preguntaba Carlos. Muchas personas les gusta la Navidad. La Navidad es un tiempo maravilloso, tiempo de tradiciones, tiempo de fiestas, de muchas comidas. ¿Quién ha ganado de peso ya? De mucha comida, música, el árbol, las luces, las decoraciones, las compras, los regalos, tiempos con la familia, tiempos con las amistades. Y aunque es todo eso, es un tiempo de mucho estrés y ansiedad, ¿verdad que sí? La cocina, las compras de última hora, el tráfico, comprar mucho más de lo que podemos gastar, ¿verdad que sí? Y si le añadimos las máscaras, la vacuna, el distanciamiento social, y con todo ese estrés que trae las Navidades, es bien fácil perder el enfoque. Es bien fácil perder el enfoque de lo que realmente es la Navidad. Queremos celebrar la Navidad porque queremos celebrar recordando el verdadero significado de la Navidad.
Y el verdadero significado de la Navidad es la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Jesús, nuestro Salvador. Adviento es una oportunidad para los creyentes recordar que Dios prometió a un Salvador. Y Él cumplió esa promesa. ¿Cómo? Perfectamente. Y eso es lo que vamos a ver en Isaías 53. Vamos a ver una promesa hecha por Dios. Una promesa especial que solo Dios pudo cumplir. Solo Dios pudo cumplir. Y el título del mensaje en esta tarde, la promesa de Dios, y vamos a estar mirando a Isaías 53, y no es los versículos 1 y 2, es todo el capítulo 53. Lo vamos a leer juntos en unos momentos. Ayúdame a orar antes de comenzar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos diste de celebrar el Día de Acción de Gracias juntos como iglesia. La comida, el tiempo juntos, las conversaciones, fue un tiempo maravilloso. Gracias por la oportunidad que tú nos diste de celebrar el Día de Acción de Gracias con familiares y amistades. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en el día de hoy donde comenzamos a enfocarnos en ti, en la promesa que tú hiciste para nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a mirar el pasaje de hoy, Señor, para que mientras lo leemos, lo estudiamos, para que nuestra esperanza sea aumentada y podamos caminar con fe y confiados de que tú cumpliste esa promesa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Punto número 1, promesa y anticipación. Hoy día, tú y yo, gracias a la palabra de Dios, a esta que tenemos aquí con nosotros, podemos mirar hacia atrás para celebrar la promesa hecha por Dios. Y cuando leemos la promesa hecha por Dios en su tiempo actual, cuando leemos la promesa que hizo Dios, por ejemplo, en Isaías 9, Isaías 53, como lo vamos a ver, y nos ponemos a pensar en ese tiempo actual, podemos ver que para el pueblo de Dios existía la necesidad de un Mesías. Necesidad de un Salvador que vendría a rescatar al pueblo de Dios y a gobernar sobre ellos. El pueblo de Dios, los israelitas anhelaban a un rey que viniera a rescatarlos y a gobernar por ellos, a gobernar sobre ellos para siempre. El pueblo de Dios anhelaba a un Salvador. Y siempre fue así desde el principio. En Génesis 3:15, ok, lo escribí bien. En Génesis 3:15, después que Satanás tentó a Adán y a Eva y los llevó a pecar y a arruinar, ¿a quién? A toda la creación. Desde ese momento Dios ha estado prometiendo que vendría ¿quién? Un libertador, un salvador. Génesis 3:15 de la Nueva Traducción Viviente dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Este pasaje apunta a la promesa del nacimiento de un Salvador, de Jesús. Apunta también a su redención y a su victoria ¿sobre quién? Sobre Satanás. Desde un principio el pueblo de Dios sabía que alguien vendría a herir o a vencer al enemigo, a Satanás. Y que de alguna manera ese prometido por Dios iba a arreglar todas las cosas. El pueblo de Dios por mucho tiempo anhelaba y deseaba eso. Una y otra vez, a través de todos los tiempos, la promesa fue repetida y con mucho más claridad.
con mucha más claridad. De hecho, hoy veremos que no solo vino a vencer al enemigo, sino que vino a vencer al enemigo que está en nuestros corazones. El Salvador prometido por Dios vino a vencer a Satanás y vino a vencer nuestro pecado. Punto número 2, la promesa y el precio a pagar. Quiero hacerte varias preguntas de reflexión. ¿Alguna vez has prometido algo sin saber si lo puedes cumplir? ¿Alguna vez has prometido algo sin saber si lo puedes cumplir? ¿Quién está casado aquí? No puedes decir que no. Creo que todas nuestras promesas son así. Aunque prometamos que vamos a cumplir las promesas que hacemos, no sabemos si las podemos cumplir. También es normal para nosotros prometer cosas sin saber el precio que hay que pagar para cumplir esas promesas. Y si supiéramos el precio que hay que pagar para cumplir esas promesas que hacemos, quizás no las haríamos. También pregunto, ¿alguna vez has prometido algo sabiendo que no lo puedes cumplir? ¿Quién ha comprado aquí un carro? ¿Alguna vez has prometido algo sabiendo que no lo puedes cumplir? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque Dios ha prometido cosas increíbles. Tan increíbles y tan maravillosas que para nosotros podrían sonar o verse imposibles de cumplirse. Pero a diferencia de las cosas que prometemos tú y yo, Dios sí promete sabiendo el precio que hay que pagar o que había que pagar para el cumplimiento de esa promesa, de sus promesas. Dios sabía muy bien desde el principio cuál era el precio y las implicaciones para cumplir su promesa de un Salvador. Y aún así la hizo. La hizo. Él tiene el poder. Él tiene el deseo de cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Dios no solo promete grandes cosas, sino que Él las cumple. Y el cumplimiento de cada una de ellas es en Cristo. Es en Cristo. Cristo es la promesa. Cristo es la promesa de Dios. Él es el medio a través del cual cada promesa que ha hecho Dios se cumple. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Y por qué esa luz alumbra? Porque Él es la luz. Él es la esperanza que tenemos de que todo lo que Dios cumplió apunta, se concentra en Cristo Jesús. Sabemos que desde el principio Dios prometió a un Salvador. Y con esa increíble y maravillosa promesa, hay muchas otras promesas que tú y yo podemos experimentar y celebrar. Promesas hechas por Dios conociendo muy bien el precio que se tenía que pagar para que se cumpliera. Punto número 3. Promesas que solo Dios puede cumplir. Me encantaría estudiar el capítulo 53 de Isaías, versículo a versículo, palabra por palabra, pero estaríamos aquí mucho tiempo. Vamos a leer todo el capítulo, pero mi deseo en este día es que veamos las promesas hechas por Dios y el precio que se tuvo que pagar para que se cumplieran esas promesas. ¿Tenemos nuestras Biblias abiertas?
Isaías 53, yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Quiero comenzar con los versículos del 1 al 4. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Ni tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Estos versículos, 4 versículos, ¿pudieron notar cuáles son las promesas? Hay unas promesas ahí maravillosas. ¿Cuáles son las promesas? Él llevó nuestras enfermedades. Promesa maravillosa. Cargó con nuestros dolores. Segunda promesa. ¿Quién llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores? Jesucristo. Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar para llevar nuestras enfermedades y cargar con nuestros dolores? Fue despreciado. Fue desechado. Escondimos nuestro rostro de Él. Fue azotado, fue herido de Dios y fue afligido. Versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Cuáles son las promesas en ese versículo? Él tomó nuestro lugar para que nuestras transgresiones y nuestras iniquidades fueran perdonadas. Y nos trajo paz. Y nos trajo sanidad. Pero todo eso trajo un precio. Fue herido por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestras iniquidades. Llevó nuestro castigo para darnos paz y fue herido por nuestra sanidad. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Las promesas. Él nos regresó y podemos decir que hoy mismo Él nos regresa al camino del que nos hemos apartado. Él perdonó y perdona nuestro pecado. El precio, el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él cargó nuestro pecado. Versículos 7 al 10. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. En esos 3 o 4 versículos hay una promesa maravillosa y esa es la expiación por nuestro pecado. La expiación por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestros pecados para que hoy pudiéramos ser libres
¿Y cuál fue el precio? Fue oprimido, fue afligido, fue llevado al matadero, fue encarcelado, juicio, cortado de la tierra, sepultado con los impíos, quebrantado de Dios, sometido a padecimiento y entregó su vida por los pecadores. Murió por ti y por mí. Versículo 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Las promesas. Dice que por su conocimiento justificará a muchos. Eso significa que Él nos va a presentar limpios y justos delante de Dios. Cuando Dios nos vea a nosotros, por el conocimiento de Cristo Jesús, como dice el versículo, ya no va a ver nuestro pecado. Él va a ver ¿a quién? La justicia de Cristo. Esto es importante porque Dios prometió que iba a enviar a un Salvador y que cuando Él viniera, Él iba a tomar nuestro lugar y nos iba a presentar justos delante de Dios. Y eso, iglesia, fue y sigue siendo una promesa increíble y maravillosa. Y si no crees que fue una promesa increíble y maravillosa, es porque posiblemente no entiendes tu pecado. No entiendes tu pecado. Porque no entiendes que sin Cristo tu pecado te hace enemigo de Dios. Estar en Cristo es estar limpio y ser justo delante de Dios. Y no solo eso, dice que Él cargará sus iniquidades, o sea que Él quitará su pecado. Nuestros corazones están inclinados hacia el pecado. Esa es nuestra iniquidad. Dios no solo quita nuestro pecado, sino que también nuestro deseo de pecar. Él quita eso que hay en nuestros corazones que hace que deseemos el pecado. Él quita eso que nos atrae hacia el pecado. Conforme a la gracia de Dios, poco a poco, a través de nuestro crecimiento espiritual, tiene que haber crecimiento espiritual. Él va quitando nuestro deseo de pecar. Y eso es solo a través de Jesucristo. Él no solo quita nuestro pecado, sino que va quitando el deseo que hay en nuestros corazones de pecar. Dios nos hace limpios y nos da la manera, el camino, las herramientas para mantenernos limpios. ¿Puedes ver lo increíble y maravilloso que fue la promesa de Dios? El versículo 12 para terminar. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Iglesia, la Navidad se trata de que Dios cumplió y cumple esa promesa. Celebramos la Navidad. ¿Sabe por qué celebramos la Navidad? Porque Él llevó nuestras enfermedades. Porque cargó con nuestros dolores. Él pagó por nuestras rebeliones. Él perdonó nuestras iniquidades. Él nos regresó y nos regresa al camino del que nos hemos apartado. Él perdonó y perdona nuestro pecado. Hizo expiación por nuestro pecado. Nos hace justos delante de Dios. Celebramos la Navidad porque en Cristo todas esas promesas fueron cumplidas en Cristo Jesús. Celebramos la Navidad porque Dios cumple sus promesas
no importando el precio a pagar. Gracias te doy, Señor, porque hoy como creyentes podemos celebrar, podemos experimentar el cumplimiento de esa promesa que tú hiciste de un Salvador, nuestro Salvador Jesucristo, a quien celebramos hoy. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y hoy aquí celebrando esa primera promesa, tenemos esperanza de esa segunda promesa, sabiendo, Señor, que tú cumples tus promesas, no importando el precio a pagar. Señor, Padre nuestro, te pido que tú nos ayudes a ver la belleza, a ver la importancia de lo que ocurrió miles de años atrás. Ese nacimiento, que el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo no sea una pequeña historia que recordamos de vez en cuando o una vez al año en tiempos de Navidad. Que sea una prioridad en nuestras vidas. Que sea la confirmación de que tú cumpliste esa promesa. Señor, y te pido que mientras reflexionamos en este tiempo de Navidad, en esa promesa maravillosa, esa promesa increíble, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a responder con una profunda y duradera sensación de admiración, de adoración y de obediencia. Sabemos, Señor, que todas las cosas que trae la Navidad, cosas materiales, lo que traen es ansiedad, lo que traen es decepción. Pero sabemos que el regalo que tú nos diste es regalo de esperanza, regalo de paz, regalo maravilloso. Gracias te damos, Señor, por este medio de gracia que tú nos diste para que podamos recordar, celebrar, sentir, tocar el sacrificio de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Celebramos Adviento porque Él vino y vendrá por segunda vez. Porque Dios cumple lo que promete. Amén. Recibamos la bendición pastoral en 2 de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Y la iglesia morada de Dios dice: amén. Dios les bendiga, iglesia.